Muchas personas no se atreven a emitir su opinión, tomar decisiones o accionar por muchas razones diferentes, pero la base de esta razón es el miedo. Bienvenida al día 7 de este reto denominado Liderazgo Femenino en Acción. Si estás aquí de pasada, te llegó este video aleatorio. Mi nombre es Ana Mercedes, soy coach y ofrezco metodologías, herramientas e información que trabajan en tu comunicación, tu liderazgo para ser tu mejor versión desde tu verdadero ser. Ahora sí, el miedo. El miedo es lo opuesto a la valentía. El miedo es un sentimiento, digamos, es una emoción que, no se, que es reactiva como todas las emociones y está bien sentirla. Sin embargo, debemos saberla gestionar, que no nos paralice para lograr lo que queremos. Una de las cualidades del liderazgo es la valentía. ¿Por qué debemos ser valientes? Porque tenemos que tomar decisiones y a veces esas decisiones son las más impopulares, pero en nuestro liderazgo personal u organizacional o en equipos son necesarias las decisiones y las acciones para lograr eso que queremos. Ser valiente es salir de tu zona de confort, es hacer las cosas aunque sientas miedo, porque el miedo va a ser algo natural. Sin embargo, también dentro del liderazgo está crear estrategias para minimizar esos riesgos. ¿Qué puedes hacer para ser más valiente, para reforzar esa cualidad en ti? Primero tienes que enfrentar tus miedos y para enfrentarlos tienes que escribirlos, tienes que tenerlos en el frente, saber cuáles son. Entonces, hay que determinar cuáles son esos miedos y avanzar hacia ellos. Para enfrentarlo también tenemos que saber el por qué ese miedo, qué ocurrió en nosotros para que nos generara ese miedo. Por ejemplo, te voy a contar una historia muy personal sobre un miedo que yo tenía, un casi pánico, y es de hablar en público, aunque usted no lo crea. Por muchos años tuve miedo de hablar en público. Y en una de mis formaciones, mediante una sesión de programación neurolingüística, logré conseguir ese porqué. Y resultó que cuando yo tenía 13 años, a mí me pusieron un tratamiento de ortodoncia. Tenía breakers, tenía un retenedor de lengua. Y al día siguiente de haberme puesto todo eso, tenía una exposición. Estaba yo en bachillerato, en high school, como lo quieras llamar. Y para lo que ahora se llama bullying, que sentí de todos mis compañeros de clase por la forma en como yo estaba hablando, como era mi tono de voz totalmente diferente, me sentía penada, me sentí avergonzada y desde allí me retraje, desde allí evadí a toda costa el hablar en frente del público. Sin embargo, cuando supe ese porqué, me pude ser responsable y actuar sobre él para poder avanzar sobre él y estar ahora haciendo lo que hago, que es hablar en público. Y bueno, ya que sabes esto, a enfrentar esos miedos, a ser valientes, y estas van a ser tus tareas de hoy, número 1, vas a tomar tu libreta, vas a pasar una línea por el medio y de un lado vas a escribir cuáles son tus miedos y del otro lado vas a escribir el por qué, cuál es esa razón de cómo surgió ese miedo, para que lo puedas ver y para que lo puedas enfrentar. Número 2, si tú tienes un sueño y ese sueño probablemente es grande y espero que sea muy grande, lo vas a escribir y lo vas a dividir en por lo menos 5 o más. Pero ¿qué pasa? Que cuando vemos estos sueños tan grandes, nos da miedo, porque a veces creemos que no podemos hacerlo, aunque sí es. Pero que vamos a aplicar la estrategia de divide y vencerás. Cuando lo vamos dividiendo en tareas más pequeñas, nos vamos a sentir con la fortaleza de ir hacia adelante y sí poderlos lograr.
Y por último, tu tercera tarea del día de hoy va a ser hacer algo totalmente nuevo, algo que nunca habías hecho. No tiene que ser algo grande, no tienes que ir y saltarte en bungee o saltarte en paracaídas, no. Tiene que ser algo pequeño. Por ejemplo, vas a probar una comida o una bebida que jamás hayas probado. ¿Sí? Y bueno, tu mensaje de hoy es: mi valentía es una cualidad que trabajo día a día. Espero que disfrutes tus tareas, que las cumplas y nos vemos mañana en el día 8. Bye.